pues a lo mejor la historia hubiera cambiado, ¿no? Pero bueno, se llamó el Reino de Rusia y fue el origen de Rusia. Hacia el año 1200 después entraron los mongoles, que saquearon ciudades. Bueno, es un auténtico. En Rusia vas viendo por dónde pasaron, ¿no? Llegaron hasta Crimea, aquí se establecieron, y de alguna forma este reino se fue disolviendo, también porque Constantinopla fue cayendo por las cruzadas, sobre todo a partir de 1200, que entraron los venecianos allí, y bueno, Constantinopla empezó a decaer. Y en cualquier caso, permaneció una parte que se llamó Rutenia. Desde mi punto de vista, esta es el branch de el lado europeo de Ucrania. Es mi opinión, ¿no? Entonces tenía muchísima influencia Lituania y Polonia. De alguna forma, al transcurrir el tiempo, los cosacos eran una especie de nómadas entre civiles y militares que prestaban servicios, ¿no? Los cosacos fueron ascendiendo dentro de Rutenia. Fíjense que la raíz es la misma, Ru, y de hecho hay rutenos por todos estos países, ¿no? Pero más o menos significa lo mismo. Los cosacos llegaron, un poco democratizaron, crearon instituciones en Rutenia, y lo que tenía una presión enorme tanto de los tártaros para los rusos, todo aquel que estaba un poco fuera del círculo, ¿no? Turcos, mongoles, les llaman tártaros. Bueno, entonces, por la presión del sur de los tártaros, lituanos por otro lado y los propios rusos, de alguna forma tuvieron que pedir auxilio a Moscú, y a partir de allí se unió Moscú con lo que quedaba con Rutenia. Y siempre ha sido, estamos hablando en rasgos muy generales, porque es complicadísima la historia, como una parte autónoma de Moscú. Y tuvo en ese momento una enorme influencia. Claro, toda la cultura se fue hacia Moscú. El arte, la Moscú, se desplazó hacia allá. Eso fue hacia 1650, me parece, 54 creo que es, cuando se produjo esta unión, que luego además Khrushchev de alguna forma recompensó a los 300 años regalando Crimea, ¿no? Hay otro personaje fundamental en Rusia, que es Catalina. Catalina la Grande, que bueno, no se llama Catalina, se llama Sofía, era de casa de centro europea, una ilustrada que promovió muchísimo, ilustrada y casquivana. No sé si en Colombia se entiende lo que es casquivana, ¿no? Tuvo como 27 amantes o 28 amantes, hay gente importante. Potemkin, Orlov, los hermanos Orlov, era famosa por ello, ilustrada. Entonces, bueno, desarrolló muchísimo todo lo que es arte, cultura y ciencia. Sin embargo, luego es un dato que luego es importante, lo que no quitó es el rango de siervo, no lo eliminó. Y es curioso porque ya estábamos hablando del siglo XVIII. Fíjense, en plena Revolución Francesa, ¿no? Lo cual es importante significar como los franceses tuvieron una especie de revolución, vamos a llamar burguesa por decir algo, en el sentido de que reticuló la sociedad de otra forma, ¿no? Con las profesiones, los estamentos, pues de alguna forma se ligaron, ¿no? Fue un reticulado social. Sin embargo, en Rusia no se produjo. La primera revolución ya fue mucho más avanzada en 1917, y lo que supuso fue, bueno, los estamentos, una inversión de estamentos, digamos, por decir de alguna forma. En 1850, Catalina lo que expandió fue muchísimo el imperio, se desplazó mucho al este y también mucho al sur. Tomó el Cáucaso, Crimea, estuvo al borde, fue la segunda persona que estuvo a punto nuevamente de conquistar Estambul, y fue por franceses e ingleses que se opusieron por el miedo al equilibrio, digamos, militar, al equilibrio político, ¿no? Estuvo realmente a las puntas. Es la segunda, dentro del imperio, digamos, la segunda persona que lo intentó. En 1850 fue de nuevo ingleses y franceses en la guerra de Crimea, también por miedo a Rusia y a la debilidad del imperio otomano. Hubo una nueva guerra de Crimea, o sea, las cosas, como ven, vienen muy de atrás. Y lo que es interesante es que justamente antes de la Primera Guerra Mundial, cómo era el imperio ruso, ¿no?
que tocaba o tenía desde Finlandia, los Bálticos, bastante parte de Polonia, Bielorrusia y Ucrania. Es decir, llegaba hasta allí, que es un poco la idea que los rusos tienen de imperio. Hasta allí tuvieron. Y luego, por el otro lado, Kazajistán, y por exploradores llegaban al otro lado, al Pacífico, ¿no? Posteriormente entró ya la revolución, y hay un momento clave también en Ucrania, que fue entre el año 1918, 17-18, de alguna forma se unieron la parte más occidental con la parte más oriental, declararon la independencia, y los rusos, ya la parte bolchevique, les derrotó, me parece que en el año 1919, y se incorporó como una república socialista. A partir de entonces fue república socialista, república popular, ¿no? En el 32 hay un punto que es clave, es muy importante, que fue una hambruna de los ucranianos, que no se sabe exactamente, murieron entre 2 y 10 millones de personas, tampoco se sabe el porqué exacto. Se estaba industrializando Rusia, parece ser, y recogieron todos los cereales. Eso es una versión. Otra versión es que fue un castigo hacia los nacionalismos. No se sabe exactamente, ¿no? Pero lo que es cierto es que sufrieron una hambruna terrible. Como les he dicho antes, en el 54, que eran los 300 años, de 1654 a 1954, Khrushchev regaló Crimea a Ucrania, bueno, con motivo del 300 aniversario del Hetmanato, se llama, de los cosacos, ¿no? Y en 1991 Ucrania se independiza. A partir de ahí, ya más o menos la historia la conocemos. Lo que sucedió en el 2004, me parece que fue, en 2005, fue la Revolución Naranja, intentándose aproximar cada vez más a la Europa occidental, y luego en el 2014 la toma de Crimea, los problemas del Donbass y el Euromaidán, ¿no? que hemos llegado al punto actual, ¿no? Donde Ucrania está dividida con una ligera mayoría, parece ser, cada vez que votan pro-occidental, pero partida en dos, absolutamente. Bueno, si se fijan, la importancia que tiene lo que hemos comentado antes, ¿no? La mancha, la línea que va desde el mar Báltico hasta el mar Negro, ¿no? En el mar Negro, al noreste, está el mar de Azov, que es un refugio perfecto, digamos, y una salida al mar. Luego está todo el mar Negro, que la parte sur es turca, y la parte norte es ucraniana, excepto Crimea, que, como saben, en el 2014, bueno, se la apropió Rusia. Aunque esto es la versión desde aquí, para los rusos ha sido siempre suya, ¿no? Vamos a ir haciendo equilibrios. Entonces, a partir de ahí, vía Bósforo, y luego Dardanelos es la salida al mar. Los rusos dan muchísima importancia a las dos salidas, tanto la del Báltico como la del Mediterráneo, ¿no? Los marinos rusos, si se fijan, pues llevan una especie de, ¿no?, como una casaca, donde arriba, es clásico, llevan unas bandas azules horizontales. Son más oscuras o más claras, dependiendo si pertenecen o si a la zona báltica o a la zona mediterránea, ¿no? Y luego, por supuesto, Crimea es una base militar ahora mismo. En Crimea fue tártara, fue una especie de autonomía, la tomó finalmente Catalina la Grande, y es donde está gran parte, parece ser, de la flota rusa, ¿no? El mar de Azov, que es este resguardo que hemos hablado, es donde está ahora Mariupol, precisamente, toda la batalla grande que hay, la ciudad de Mariupol. Y ha sido también motivo de conflicto entre ucranianos y rusos continuamente. De todas formas, había hasta un convenio de quién podía navegar en ciertos momentos por el mar de Azov. Yo, personalmente, luego lo comentaremos, creo que Mariupol será difícil que se dé vuelta a los ucranianos. Bueno, no sé si, Hernán, ¿querías preguntar algo? Que tienes la mano levantada. Sí. Dime. A ver, parece interesante que en eso que estás contando, la doctora Lucisa nos pudiera contar su experiencia en relación con lo que acaba de contar Augusto, ¿te parece? Bueno, perdona. Primero que yo quiero intervenir un poco con lo que dijo amigo Augusto,
digo amigo porque le conozco hace años en Madrid. Yo hablo muy bien el ruso, lo hablo como serbio, y entiendo bien el ucraniano porque pasé mucho tiempo en Kiev también. Es una de mis ciudades donde yo, por ciertas circunstancias, pasaba entre una semana y un mes y creo que viajé más de 20 veces ahí durante los últimos 20 años. Entonces, no se pudo llamar este reino Ucr como dices Augusto, porque hay que conocer los idiomas y etimología. Rus es palabra eslava y significa de pelo rubio. Rusekose es pelo rubio. Entonces, Rus y Rutenia es la misma raíz, significa pueblo rubio, que son los rusos. Ucrania, como se dice, aquí dicen Ucrania por algo, ahí se llama Ucrania, Ucraina. Krai significa como confín, como las que eran marqueses en España, por ejemplo, son zonas limítrofes con otras zonas y países. Entonces, Ucrania era como esta parte limítrofe con países más o menos pueden ser enemigos o no sé, y parte del reino de Rusia. Entonces no se pudo llamar Ucr porque la nacionalidad ucraniana derivada de un topónimo, no del pueblo como pueblo con otra etimología. Más cosas, bueno, la historia de Rusia, en gran parte lo que se lee en los idiomas occidentales, se ha escrito por los alemanes durante el reinado de la Catalina la Grande. Siendo ella alemana, ella sí que aportó muchísimo en desarrollo de este país. También en la cultura, ella fue también quien impulsó la escolarización de las mujeres, organizó muchas escuelas para las chicas a lo largo de todo el territorio y además era una gran gobernante. Eso ya, por eso la llaman Catalina la Grande, porque la verdad era grande. No entrando yo en su vida sentimental, amorosa, que creo que como cada ser humano, eso es una parte íntima, debería de ser íntima, aunque como los tiempos ahora son, esto parece que a nadie le importa intimidad, ni la propia ni ajena. Pero como ella era alemana, con la disciplina alemana y claro, con su educación y con su punto de vista y por sus deseos o también por ciertas instrucciones que recibió del occidente, trajo muchos alemanes a Rusia que eran profesores en las universidades y ellos sí que han escrito la historia de Rusia. Los últimos unos 15 años más o menos, muchos científicos rusos, historiadores, están revisando todo esto y algunos dicen que hay cosas bastante manipuladas que no son verdaderas. Así que hay varias historias de Rusia que se leen en los países eslavos y no se leen en el occidente. Música, te congelaste. ¿Me escuchan los demás? ¿Me escuchan?